¿Te imaginas ser un abogado recién graduado y que tu primer caso en un tribunal sea contra una multinacional de seguros de vida? Ese es el caso de Judy Baylor en el libro de John Grisham, The Rainmaker. En The Rainmaker de John Grisham se nos presenta al joven Judy Baylor, quien a pedido de su profesor comienza a llevar algunos casos de adultos mayores para poder pasar su último curso de la universidad. Entre ellos, sin querer, se topa con lo que parece al comienzo un pequeño caso de negligencia de un seguro de vida, pero que, mientras va avanzando el caso, descubre que esto va más allá y podría ser uno de los mayores casos de fraude en todo Estados Unidos. Creo que la narrativa de la historia al comienzo puede ser un poco lenta porque el autor sí que se enfoca muchísimo en presentarte a Judy, y no solamente a él como personaje, sino todo su contexto y todos los personajes que tienen un contacto directo con el caso que está llevando, y que si bien puede ser un poquito pesado al inicio, luego mientras tú te vas enganchando con Judy en la investigación del caso, en la preparación de este mismo, para luego su litigación en el tribunal y demás, creo que te engancha muchísimo. Me sorprendió bastante porque nunca había leído un caso enfocado en abogados, por así decirlo, o al menos en un caso, y me pareció muy interesante la forma en la que el autor lo lleva. Creo que sí te logra enganchar para que no dejes de leer la historia. Eso sí, creo que tanto el final, siento que el final es muy lento. Creo que luego el centro de la historia tiene un ritmo muy bueno, pero que siento que el final de la historia, el final que le da el autor a la historia, también es como muy apresurado. Entonces creo que de alguna forma el autor ha logrado tener las tres formas de una narrativa o tres ritmos diferentes de narrativa en el libro, y siento que es como una montaña rusa de emociones, porque el comienzo es pesado, luego como que te super engancha y el final es como que en qué momento pasó todo, y creo que es muy interesante. Pero sí, el autor definitivamente logra que te intereses por la historia, que empatices con cada uno de los personajes, y creo que logra llevar muy bien el ritmo justamente de la historia. Bien, el personaje principal de esta historia es Judy Baylor, que me parece un personaje muy interesante porque es un abogado recién graduado que es lanzado de manera intempestiva al mundo laboral con un gran caso de gran peso, y que de pronto se ve un poco desamparado de forma muy constante por sus empleadores, o más bien por sus múltiples empleadores. Y me parece interesante cómo el personaje va abordando las diferentes situaciones en las que se ve como atrapado, y que el autor nos muestre que él de verdad está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y creo que es un personaje que, a pesar de que es novato en su carrera, creo que logra encontrarse con las personas correctas en el momento correcto para lograr éxito en su caso, y creo que logras empatizar muchísimo con él porque el autor lo escribe como un personaje muy humano. Luego tenemos a la pareja de ancianos que, por así decirlo, ayuda a Judy, que es Buddy y Dot, que es como los padres del que ha tenido el problema con el seguro de vida, que de verdad también logras empatizar con muchos con ellos, sobre todo con la esposa, porque creo que si alguno de nosotros nos viéramos en la encrucijada en la que esa pareja está, de verdad yo empaticé muchísimo y me desesperaba y me frustraba junto con Judy en la historia por lo que le estaban haciendo a ellos. Y creo que es muy interesante también cómo nos los muestran como una familia de clase media baja que ya ni siquiera quiere el dinero del seguro de vida, sino que simplemente quieren que ese sentido de justicia propio se les cumpla, ¿saben? Entonces me parece muy interesante cómo presentan la frustración y la decepción de esta familia.
Luego el resto de personajes también me parecen muy interesantes, como el caso de la señora Birdie, que si bien es parte de una subtrama dentro de la historia, creo que es como una especie de hasta alivio cómico dentro de la historia, por así decirlo, pero que te genera muchísima frustración. Y por ese lado empatizas muchísimo con Judy por lo que tiene que lidiar con ella y cómo de forma muy casual se ve envuelto en toda esta situación con su familia. Y bueno, también tenemos el caso de Deck y los demás personajes que también son subtramas dentro de la historia principal, pero que me parecen muy interesantes porque dentro de todo también impulsan o logran impulsar la historia principal del caso que está llevando Judy. Y creo que es muy interesante cómo el autor logra entretejer la historia de todos para que logre formar una sola línea de historia hacia el final. Y de verdad es muy interesante, cada uno de los personajes tiene un trasfondo que te hace o empatizar con ellos o frustrarte con ellos, pero que finalmente son personajes muy humanos, que no todos son buenos. El autor te los muestra como que no todos son buenos o no todos son malos, sino que son como personajes muy grises, que toman decisiones según los impulsos del momento, y creo que eso es lo que más te llama la atención o lo que más puede llamarte la atención como lector hacia este libro. A nivel general, debo decir que me gustó bastante la historia. Como lo mencioné en un inicio, me costó un poquito pegarme al principio, pero creo que una vez te van sumergiendo un poco más en el caso, te vas enterando de más cosas mientras Judy avanza y van sacando algunos trapitos sucios del caso. Creo que es muy muy interesante la historia. El proceso legal creo que nunca llega a ser pesado por la forma en que lo explica, y creo que lo hace muy muy fácil de entender. Hace que te pegues y te intereses muchísimo por la historia, por la investigación de Judy, que empatices muchísimo con él y que te mantengas no solo pegado a la trama principal de la historia, sino con las subtramas que también te presenta el autor. Y creo que es muy interesante, y creo que es de verdad difícil que el autor logre que te pegues con todas, porque me ha pasado que con otros libros que las subtramas que me presenta el autor pueden ser muy fastidiosas, pero creo que en este libro John Grisham de verdad logra entretejer estas historias, que te intereses por cada una de ellas y que empatices con cada uno de los personajes y entiendas las decisiones que toman, por qué las toman, y que sientas frustración o empatía con cada una de sus decisiones. Recomiendo al 100% leer esta historia, creo que es muy 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 disfrutable. Creo que en ningún momento se me hace un poco aburrido, quizás al inicio, pero de ahí el libro es bastante bueno, la historia es muy interesante y la narrativa es una montaña rusa, así que creo que puede ser bastante disfrutable. Bueno, espero que les haya gustado esta breve reseña de The Rainmaker de John Grisham, pedazo de libro muy recomendable. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse al canal y darle like. No olviden también activar el botoncito de las notificaciones para estar al pendiente. Si no quieren esperar hasta la próxima reseña, recuerden que siempre me pueden seguir tanto en mi canal de Instagram como en mi canal de TikTok para más contenido. Estoy ahí subiendo contenido todas las semanas, casi todos los días, dando recomendaciones de libros, citas literarias, hasta memes literarios, así que no se lo pierdan y nos vemos en el siguiente video.